¿Qué tal, auditorio del Canal 21? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 31 de enero, el último programa del primer mes del año. Y vaya que no se han cambiado las cosas y todo apunta a que será un año completamente electoral. Ya desde que inició veíamos muchos destellos y esta semana, antes de terminar el año, justamente antes de terminar el año, se dieron a conocer muchas cosas importantes, como por ejemplo una encuesta que acaba de publicar Mural, donde da a conocer que Movimiento Ciudadano lleva 17 puntos arriba sobre su más cercano contendiente, que en este caso sería Morena. Y bueno, yo creo que usted, al igual que muchos de nuestros seguidores a través de redes sociales y a través de Canal 21, han visto esta encuesta publicada por todos y cada uno de los integrantes o simpatizantes de Movimiento Ciudadano, porque pone las cosas, creo yo, y siendo muy muy frío en esta situación, como siempre lo hemos visto, muy alejado del tema en el tema electoral al partido, un partido mejor posicionado, porque la estructura de Morena, quiero pensarlo así, no es tan fuerte como la que ya se tiene en el caso de Movimiento Ciudadano, o incluso en el caso del PRI. En el caso del PAN, lo decía la semana pasada, y Pedro Miguel me hacía una corrección. Yo veo al PAN más cercano de Morena, de Movimiento Ciudadano, que en alianza con el PRI, y en días pasados lo pudimos ver en el municipio de Acatlán de Juárez, donde se llevó a cabo la toma de protesta, y vimos algunas figuras panistas ya resaltando o regresando de nueva cuenta al ámbito o al escenario para poder hacer esta alianza, que quizás no sea alianza y que sea unión en el mismo partido, pero que sin lugar a dudas tendrá una fortaleza al interior de lo que es Movimiento Ciudadano. Y en el caso del PRI, sigue haciendo su trabajo. El Partido Revolucionario Institucional ha seguido haciendo las tomas de protesta de manera oficial. La presidenta del partido, en este caso Laura Aro, ha estado caminando por cada uno de los municipios, realizando el trabajo pues, de campo que el PRI estaba acostumbrado a hacer en anteriores elecciones y que, bueno, de repente, de un pronto se perdió. Ramiro Hernández le trató de dar continuidad y sabe Ramiro Hernández que este tipo de trabajos dan resultado y sobre todo dan muestra de cercanía al interior del estado, no en la zona metropolitana, porque ahí la cosa se cuece aparte. Las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel mucho más pesado en ese sentido con respecto al posicionamiento de la imagen del ciudadano o del candidato en ese entonces, ¿no? Pero en los municipios fuera de la zona metropolitana sí pesa mucho el tema del acercamiento, del que el presidente del partido, en este caso el presidente del comité estatal, puede estar acudiendo a cada uno de los municipios y va agarrando forma el PRI. El que sí se ve un poco desolado, un poco tristón, es el Partido Acción Nacional, que no tiene mucha representación en todos los municipios, o al 100% en los 125, y que de una u otra manera los pocos que quedaban en los municipios han ido migrando hacia el Partido Naranja. Un trabajo que ya se había hecho en el Distrito 17 y que por lo que vimos en el pasado miércoles, en el municipio de Acatlán de Juárez, de nueva cuenta se realizará con los pocos que quedan del Partido Acción Nacional en el Distrito 17 para tratarse de unir a las filas de Movimiento Ciudadano. Un trabajo que, reitero, ya se había hecho, ya lo había hecho en algún momento un exdiputado federal y exdiputado local, ¿sí? Además de presidente del municipio de Zapotlanejo, y parece que de nueva cuenta se estará realizando por esta misma persona. Entonces, hay, reitero, mucho trabajo que vamos a ver en los próximos
días con el tema político y cómo se estarán moviendo estos candidatos o estos partidos para tratar de posicionar la imagen. Perdón, Pedro Miguel me acompaña el día de hoy en ausencia del ingeniero Rubén Rivera, que de nueva cuenta pues no está con nosotros, pero yo creo que el próximo martes ya estará aquí con nosotros. Pero Miguel, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todos los que nos ven a través de la señal de LIN, ahora en la nueva parte de programas que vamos a tener los martes. Bueno, Alejandro, empiezas muy activo con las encuestas publicadas en Mural, donde, bueno, habrá que ver quién la mandó a hacer, porque vamos a empiezan los momentos políticos, empiezan los tiempos políticos y empieza las adelantadas políticas para ver cómo está. Es cierto, Movimiento Ciudadano es el partido gobernante de Jalisco, no podría estar por abajo de algún otro partido en este momento, pues dado que es el que tiene más estructura, es el que tiene más funcionarios, es el que tiene pues más allego a los recursos, y ahí está. Pero sí, la figura de Pablo Lemos, el presidente municipal de Guadalajara, pues sigue siendo la figura más prominente o con mayores simpatías de los jaliscienses, y posiblemente sea el aspirante a gobernador, porque, pues digo, si juegan a las encuestas o si tratan de ir por el que más voto les da. Pero vienen las guerras internas, porque esto empieza así. La lucha política empieza así, primero queriendo decir yo soy el bueno, nosotros somos mejores, nosotros traemos los votos, y luego van a surgir las contraencuestas, donde tenga la seguridad que Morena va a querer defenderse, pero sí, Morena le es complicado hasta actualmente el estado de Jalisco, primeramente porque traen una división ahí entre Grupo Universidad y el propio ex candidato y hoy regidor de la ciudad de Guadalajara, Carlos Lomelí, en el aspecto de quién irá a pelear la lucha por la gobernatura. Y bueno, eso de que vuelvan a repetir, pues creo que en Morena tienen toda la justificación para poder repetir hasta cansarse, porque bueno, así es como el actual presidente de la República llegó a ser presidente después de tres intentos después de tres. En el tercer intento lo logró, y esto viene motivando. Bueno, pues también hay algunas otras notas. A nivel internacional están unas manifestaciones bastante fuertes en Francia por un asunto de una reforma al sistema de pensiones, donde se cambia la edad de jubilación paulatinamente hasta el 2030, de 62 a 64 años, y la edad para obtener una jubilación completa, que era de 42 años de servicios, pasa a 43. Y pues ahí el enojo de la ciudadanía, que es normal que lo haya. En México es diferente, todavía es menor se ocupan 1,500 semanas, que estamos hablando de casi 30 años de servicio para una jubilación, pero la realidad es algo. La sobrevida que hemos llevado de los sistemas de pensiones en el transcurso desde que se inventaron o se pusieron este sistema de pensiones para los trabajadores es que se calcularon con esperanzas de vida más bajas, y hoy la esperanza de vida en todo el mundo y sobre todo en los países de primer mundo pues está por encima de los 80 años la esperanza de vida. Entonces, jubilar a las personas a 60 años, o sea, trabajar 40 y tener que mantenerse 20 siguiente, habrá de decir de dónde sale el dinero. A veces la gente creemos que el gobierno es mágico y puede crear dinero y puede decir, pues total, que la pague el gobierno y ya, no pasa nada. No, pues todo lo recibe de los impuestos. Entonces habrá o se aumenta la edad de jubilación para que el sistema sea rentable, o se cobran más impuestos para poder cubrir esta parte de las jubilaciones. Pero también acuérdate que los impuestos se le cobran a las personas activas y a las personas jubiladas. A los dos, sobre todo a las personas activas que se encuentran en ese momento. Entonces se puede perjudicar. El sistema de pensiones está cambiando. En México se hizo un cambio en el 97, se volvieron las Afores. Ajá. Ahora las Afores es un sistema de ahorro individual donde las personas están ahorrando para sobrepensión, y va a resultar insuficiente. El hecho por lo cual ya se hizo una reforma que viene en un aumento gradual por parte de una ayuda, podría ser entre las dos partes, o sea, el sector de los trabajadores y el sector empresarial, y aparte el gobierno, van a estar aportando paulatinamente más recursos año con año.
esto es lo que sucede en el mundo, esto es lo que está. La guerra en Ucrania pues, ha dejado de ser noticia, pero no deja de ser noticia porque sigue Más bien no deja de estar activa, ¿no? No deja de estar activa, pero no deja de estar haciendo daños a la economía, pareciendo que todavía no se resuelve o sí se resuelve, pero al final de cuentas ya la nota ya no es tan fuerte, pero sigue habiendo muertos, sigue siendo invadida Ucrania y sigue ocasionando algunos problemas económicos. Hoy las noticias se centran en la economía de los Estados Unidos, donde la propia Reserva Federal publicó que están en la posibilidad de caer en recesión y eso hizo que lo ganado del dólar en los mercados internacionales hoy perdiera un poco de valor y pues pone en precaución a muchos países, entre los que se debe encontrar México, por una posible recesión, y una recesión implica una parálisis de la economía, que en vez de que los precios aumenten, o a lo mejor van a aumentar, pero no los salarios así y no las fuentes de empleo para poder cubrir las cosas. En realidad es cuando se vuelven más caras las cosas, no cuando empieza un aumento gradual entre que le aumenta el de la tienda y me aumenta el salario, y que aumenta el salario. Esa carrera que muchos daño nos causó en los 80s y 90s, pues bueno, ahí está. Y bueno, ya a nivel municipal vemos la renovación de los comités, coordinaciones, secretarios general, porque todo partido lo llama de manera diferente, pero al final es lo mismo. Empiezan a hacer los pactos, se empieza a planear el proyecto o el programa para la elección 2024, que es la que se va a llevar para el cambio de presidentes municipales, diputados locales y el propio gobernador, que en esta se va a jugar para el 1 de junio de 2024, para el primer domingo de junio de 2024. Ya están ahí, ya están los movimientos, ya hay quien dice va a ser el presidente municipal de su pueblo y empieza... Y presidente de la República. También hay presidente de la República. Bueno, también, sí, ¿no? Viene la elección federal, que también son los 300 diputados de mayoría relativa, los 200 de representación proporcional. La Cámara de Senadores, gran parte de la... Todo completo, carro completo en esta ocasión. Sí, pues va toda la elección completa. Y bueno, qué bueno que tocas el tema porque el presidente... hoy la Suprema Corte rechaza una ley que se hizo en el gobierno del estado de Veracruz para darle la posibilidad a la secretaria de Energía, Rocío Nale, de poder ser candidata a gobernadora de un estado en el que no nació, porque cada estado tiene su propia constitución y tiene sus reglas básicas. Y en el estado de Veracruz no se puede ser gobernador si no naciste en el estado de Veracruz. Por ahí inventaron una modificación, así un plan B a la ley electoral. Y bueno, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional la decisión. Por lo tanto, la secretaria de Energía pues, no va a poder ser candidata a gobernadora del estado de Veracruz por no haber nacido ahí. ¿Pero sí aplica en ese caso? Sí, ahí se aplica porque la constitución del propio estado de Veracruz dice que para poder ser candidato a gobernador tendría que haber nacido en el estado de... O sea, es muy clara esa parte. Muy claro esa parte. Y está en la constitución del estado. Nosotros tenemos una propia constitución en el estado de Jalisco que a lo mejor sí lo permite y determina... ser mexicano nada más. Mexicano y tener tanto tiempo de residencia en el estado. Bueno, en el caso de Veracruz es diferente. No hicieron la modificación constitucional porque no tienen el Congreso. Tiene una mayoría simple. ¿Qué es lo que pasó con el plan B de la reforma electoral? Acuérdate que se quería hacer una reforma electoral donde se modificara la Constitución. No alcanzaron los votos de Morena y de Partido Verde y PT y los agregados. No se pudo modificar y mandaron un plan B para hacer algunas reformas que el presidente dice que son para quitar lo caro que resulta el Instituto Nacional Electoral y los supersalarios que tienen los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Con esta... Pero no, hay más allá en el plan B. O sea, sí van ahí algunas... Sí, hay letras, modificaciones más importantes que le dan preferencia al B. Le va a bajar la ayuda a los partidos para las campañas. Y aquí es donde usted dice, bueno, es cierto, los partidos no deben de gastar tanto dinero público en las campañas. Porque así se vendió, ¿no? Así se vendió. O sea, la reforma electoral era eso y quitar a los del INE, no las letras chiquitas. No, sí, se vendió como que quitar los grandes salarios que tienen y bajarle el exceso de gasto que realiza. No, la realidad es que hay más modificaciones. Venían recorte al recurso público que entrega el instituto o el gobierno a los partidos para participar, pero
a cambio de eso no venía nada de dónde obtener otros recursos para gastar en las campañas, hacerlo. Y las campañas son muy caras. Entonces, ¿quién lleva la ventaja cuando se cierra o se minimiza la cantidad de dinero que se puede utilizar en campañas? Los gobiernos. Por los gobiernos. Los que están en el gobierno tienen los recursos públicos para promover obra, tienen para hacer eventos, porque luego pasa que Sí. están regalando algo y dicen, no, que sea para los nuestros nomás, y que hay que buscar a la gente de uno para ayudarla. Sí. Y el gobierno nomás quiere ayudar a los suyos, y eso pues le quita facilidad a los demás partidos o equidad de los demás partidos. La realidad es que no se debía de gastar nada en campañas. La realidad es que debía de irse a medios de comunicación y tener 4 o 5 apariciones y que la gente tomara la decisión, pero se reparte un dineral y usted ya lo sabe. Que también la gente, a veces los propios candidatos se quejan de la compra de votos, pero si no los compran o si no le ponen, a lo mejor no tendríamos ni participación A lo mejor no sacarían ni los que sacan, ¿no? No sacarían ni los que sacan, los votos que sacan. Bueno, vienen los momentos políticos, Alejandro. Y vienen... Pues vienen con ganas, vienen. Van a empezar hoy así ver los defectos de los gobiernos municipales. Sí. Gente que no se los vio en el año y medio que llevan de gobierno. Si ahora sí van a empezar a decir, no ha hecho nada, no. Obras chuecas. Sí, todo el mundo va... Tardadas, no, te regal. Digo, eso es lo que va a venir. Viene la crítica y viene el juego que afortunadamente ya están simultáneas las elecciones federales y las estatales, porque antes había una elección este mes y en 3, 4 meses otra elección y no estábamos en una elección continua, y eso distrae mucho a los funcionarios públicos porque los va a ver. De aquí en adelante ya van a estar todos distraídos, todos tratando de buscar no cumplir su trabajo, sino pensar qué trabajo van a tener en la próxima administración. Sí. Y todos tienen... ¿Corazoncito? Bueno, todos tienen corazoncito y todos tienen actividad. Todos ya esos partidos son algo. Ya tienen algún cargo ahí en ya funcionarios son públicos. Comité de Relaciones Públicas, comité de bienvenida, pues bueno, etcétera. Es la etapa de los procesos electorales y es la etapa de empezar a oír elecciones y de cada uno de los electores empezar a creer que hay una esperanza de que pueda llegar una administración que sea maravillosamente buena y modifique las condiciones de vida, cosa que no va a suceder. Son sencillas. El otro día platicaba con alguien de ahí de Acatlán, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero me decía, o me hacía la pregunta, que si nosotros, que de repente estamos aquí en la mesa, creíamos que en algún momento algún candidato o algún proyecto de partido podía ser el bueno. O sea, que hacer algún cambio significativo. Ajá. Primeramente, no puedes esperar grandes cambios. Primeramente, no puedes esperar maravillas. Todos los cambios ocupan de recursos y ocupan de buena administración y de liderazgo. Si la persona que quiere ser candidato jamás ha sido un líder, un buen administrador, hasta en su propia casa o administración, pues no de milagro va a aparecer de repente. Si no cuenta con el conocimiento, si no cuenta con la experiencia, si no cuenta con el propio ejemplo de vida, de cuestiones económicas, va a tener los recursos limitados como todos los tienen cada año. O sea, como cada periodo los tienen limitados. No va a ser, a menos de que él sea en su propio desarrollo, sea un buen administrador, se pueden lograr mayores cosas. Pero son cambios pequeños que se pueden volver grandes, porque a veces con una mejora de administración hay veces que las empresas tienen un gerente, tienen los mismos recursos, los mismos empleados, y de repente cambian a otro que logra grandes cosas. O sea, logra grandes cosas, pero son paulatinas. Pero eso de que cree que le van a resolver todos los problemas, aquel que le dice que le va a quitar el problema del agua, que va a resolver los problemas de la basura, que va a tener esto, que le diga cómo y con qué. Porque todo, desafortunadamente, se ocupan recursos humanos y recursos materiales. Y los recursos materiales es dinero. Y el dinero se obtiene a través de los impuestos, porque todos van a decir que van a gestionar y van a traer con gobierno el Estado un montonal. Posiblemente, si tiene una buena relación con el gobernador, una buena relación con el presidente de la República, pueda jalar algo más de lo que ya está programado. Algo más. Pero eso no va a ser más allá del 30-40% de lo que ya trae cada estado. Cada municipio recibe
una participación, una parte de sus ingresos de los impuestos federales. ¿Qué son impuestos federales? ICR, IVA, IEPS, los impuestos especiales a gasolinas, a tabaco, a alcohol, algunos impuestos adicionales. ¿Y cómo sabe a quién tiene que darle más? Los impuestos se reparten, hay una fórmula en la ley de ingresos y egresos de la Federación, donde se le da un poco más de recursos a los municipios con alto grado de marginalidad. ¿Cuáles son los de alto grado de marginalidad? Cuando tienen grande pobreza, cuando les hace falta muchos servicios públicos, que estamos hablando, agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, policías, a esos municipios se les da más. Pero también hay otros municipios que captan mucho más impuestos propios, que tienen una buena captación y que tienen un buen ingreso. A esos también les llega una cantidad adicional. Y otro es por el número de pobladores. Son 3 variables. Bueno, hay muchas variables en la fórmula que es muy compleja, pero las variables más importantes son la marginalidad que tengas, la recaudación que tengas y el número de habitantes que tengas. De esta forma se reparte, son las variables más importantes para la repartición de los recursos federales de los impuestos, pero son finitos. Y más o menos trae, digo, hay casos muy especiales como el caso de Acatlán. Acatlán ha ido incrementando mucho sus ingresos, primeramente porque ha recaudado más impuestos, todo debido al boom económico que está generando Centro Logístico. Porque esas empresas tienen el domicilio en Acatlán, facturan en Acatlán, entonces se cree que todas esas ventas que están generando están generadas en el municipio de Acatlán, por lo tanto, las utilidades de esas ventas le va a tocar una mayor parte al municipio. Al municipio, porque una parte se reparte parejito, pum, pum, por población, por número de pobladores. Otra parte se reparte por qué tan fregado estés, para que me entienda usted un poquito. Y otra es por qué tanto estás recaudando tú en ingresos propios. Y el caso de Acatlán ha aumentado, su presupuesto ha ido aumentando. Él sí tiene impuestos significativos. Regularmente los presupuestos los presupuestos reales, no el que aprueban. O sea, lo que van a recibir realmente de recursos, pues aumenta de un año a otro no más del 10%, a veces el 5%, el 6%. Pero el municipio de Acatlán sí ha tenido avances más significativos por encima del 20% en los últimos años. Hablabas tú, Pedro Miguel, de que se tiene que tener un buen administrador en los ayuntamientos o en las administraciones. Pero un buen administrador también, o sea, si llegase, es aquel que no gasta a lo fácil. Es decir, si la gente de repente lo que quiere es fiesta, lo que quiere es baile, a lo mejor ese buen administrador que llegue para que el municipio no va a ser, no le guste, no va a ser tan fácil, no va a ser tan buen político. Ándale. Para entonces, su municipio. Hay que tener un punto medio, ¿no? Tienes que buscar un punto medio. A veces es cosa, yo lo decía y lo platicaba con muchos presidentes municipales, que a veces se me hacía a mí el gasto excesivo en las fiestas. Pero después resulta que no, porque tiene 2 fines. Un fin político, mantener la calma, la tranquilidad y la aceptación de las personas, que esto genera cuando la gente está contenta con su gobernante, genera que paguen más impuestos, que vayan y los paguen, que estén más contentos, genera menos problemas sociales, menos conflictos, y todo esto son menos costos al intento. Pero bueno, es el balance entre esto. Si me preguntaras a mí, yo te lo pondría en palabras más fáciles para los que nos ven y nos están viendo, entendiendo. Hay muy fácil. Hay familias que ganan lo mismo con su ingreso, y una tiene una señora muy buena administrada y otra un poco menos buena administrada, y se nota con el mismo ingreso. Sí. Esa es la parte. Yo creo que la vida de cada uno de los candidatos es muy significativa, un buen indicador. Pero bueno, es un buen indicador en ese sentido. Bueno, ojalá y no se equivoquen en esta ocasión. No, nos vamos a seguir equivocando porque esperamos demasiado de un candidato. Yo creo que esperamos demasiado y exigimos muy poco. Bueno, eso también son 2 razones importantes. Es cierto, ¿no? Porque cuando andamos en campaña, dicen lo que queremos escuchar o logran decirnos lo que queremos escuchar. Pues esperamos demasiado ahí en ese momento. Y tenemos expectativas muy altas. Y ya cuando no nos cumple, no vamos y les reclamamos. No estamos esperando la siguiente elección. A la siguiente elección, porque en la siguiente va a venir alguien que nos va a decir lo mismo. Y que ese sí, a lo mejor ¿Qué lo va a hacer? Que te diga cómo. El asunto es que te digan cómo. Por eso las situaciones que estamos vuelta y vuelta. Pues ha sido, yo creo que ya vemos algunos muy viejos, y no por ti en la mesa, y en algunos otros lados que podemos decir, bueno, los ha habido buenos, ha habido grandes cambios,
Acatlán ha tenido buenos presidentes, una presidenta, Una presidenta tenía gobernador. Hay que ponerlo. Es lo que decías hace rato. Si tiene buena relación con el gobernador, sí. puede que haga un poquito más, ¿no? Sí, un poco más, pero no más allá. Digo, también tengo que decirlo que era una buena administradora. Gente que se dedicó toda su vida a la administración. Luis Carrillo, la administración de Luis Carrillo también muy fue buena. muy buena. Tuvo buena relación con el gobierno, con el Congreso, con el Congreso, porque tenía un diputado que estaba peleando y buscando. Creo que a él le faltó administración porque los recursos fueron buenos. Es que pero sí hizo cambios, sí hizo cambios. Ha tenido suerte. Y hoy Centro Logístico es el gran impulso, lo que se puede explotar y se está explotando, porque no solo es lo que genera hacia el gobierno, sino lo que genera la propia economía local. Y eso ayuda mucho. Estamos abriendo muchos locales de comida, mucha gente. ¿Ustedes ya no tienen casas de renta? No, difícil. No, y debías de ver los niveles de cobro de rentas para Acatlán de Juárez. Entonces, todo eso impulsa la economía, genera más ingresos, genera más impuestos, genera más ventas, y todo eso da mejor recaudación federal, o sea, si te vas a poner cuántas personas viven, y nos aumenta la población. Sencillamente, lo he dicho siempre, el hecho de la Villa de los Niños, que son 2,000 niños, los que están ahí arraigados, pues nos dio 2,000 niños más, 2,000 habitantes más. 2,000 habitantes más. Casi un 8% más de habitantes. Bueno, eso incrementó en cierta variable del ingreso de las participaciones federales, en la variable de población, pues aumentó los ingresos. Y yo le decía alguna vez a un presidente que se quejaba, le dije, ¿pero qué te cuesta? Nada. A lo mejor nomás prestarles el basurero para mover sus desechos, pero no les proporcionas agua, no les proporcionas alumbrado, no les proporcionas seguridad. Ningún servicio, ¿no? Ningún servicio, ellos solo se lo proporcionan. Bueno, a excepción de la basura, pues. De la basura. El permitirles tirar la basura, porque ellos tienen sus propios camiones de recolección. Entonces, eso ayuda. Igual Centro Logístico ha venido ayudando. Yo creo que el Centro Logístico también le das a Coalco, le da a Villa Corona también. Sí, también a Villa Corona alcanza algo. También ellos ya tienen un hospedaje completo. Y usted ve, Villa Corona va avanzando. Creo que Villa Corona había caído en un letargo económico porque durante mucho tiempo fue un municipio que los balnearios proporcionaban y generaban, eran empresas importantes. Hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia. Y no se ha podido recuperar al 100% de esto. Y bueno, hay atracciones nuevas que han surgido en otros municipios. Tenemos, bueno, Mazamitla también. Vele ahora el problema de Mazamitla con la delincuencia. Y ha subido Tapalpa. Y ha subido, exactamente. Entonces, son situaciones que tienen que estar viendo, pero bueno, viene el análisis de sus candidatos. Y viene la política buena. Vienen las promesas. Pues sí. Las promesas. Vamos a ver qué candidato saca mejores puntadas en esta elección o qué candidato es más honesto. Porque en una de esas, si nos encontramos ya un candidato honesto, ¿no? Digo, si no quiere ganar, tendrá que ser honesto. Si no quiere ganar. Si no quiere ganar, tendrá que ser honesto. En no decir mentiras, ¿te refieres al no mentirle a los ciudadanos? Pensé que en la cuestión de los recursos, digo, bueno, al final no, yo nunca he visto uno en el bote todavía. Entonces, doy por hecho que fueron honestos todos. Bueno, sí, eso sí. Digo y estará difícil que veamos alguno. Digo, no lo he visto. Por ahí se escuchó que Peña Nieto ya estaba al menos tentado, ¿no? Pero después es parte de la esperanza política. Después el presidente se desdice de lo que ya había dicho la fiscalía. No. Es que no traen las pruebas, no traen a veces se sobregira. Van a empezar las campañas y van a empezar a hablar de la riqueza del presidente actual municipal en cada uno. De lo que está haciendo, de lo que tiene, de lo que se fregó y todo lo demás. De lo que hizo. Y nadie presenta pruebas o documentos. Y por eso sucede que a veces tenemos malos funcionarios porque el que llega ya pensando que va a poder agarrar más que el que se fue. A veces. O mínimo lo mismo, ¿no? O mínimo lo mismo, va a ser el cambio de su vida. Pero él trae su cuenta en su cabeza, pues, en su cabeza, trae el cambio de vida que va a generar. O sea, dice, bueno, lo vamos a generar y no, me va a ir ya. Hay unos que dicen, ya me di, tú vas a estrenar, deja que sea presidente y voy a estrenar casa, carro y todo lo demás. Bueno, dicen que a la gente le gusta hacer nuevos ricos cada 3 años. 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero solo el que está ahí adentro sabe realmente la bronca en la que se mete, ¿no? Mira, hay muchos problemas, hay muchas cuestiones económicas que por ignorancia
en las cuentas públicas se quedan con créditos fiscales los presidentes municipales, sin haber tomado un 5, ¿eh? Yo creo que son todos los créditos fiscales que existen hasta este momento, Pedro Miguel, son de acciones o actividades que no se pudieron comprobar, pero que realmente los presidentes no tocaron ni un peso. Sí, muchos de ellos así son, ¿eh? Y aunque van a llegar los tiempos políticos y los van a vender, como que se llevó 30 millones. Ahí teníamos un presidente en Acatlán. En Acatlán que la regidora del PT, que decía, no, es que 30 millones de centro logístico. Ajá. Cuando te pones a hacer el estudio de cuál es la razón del cargo por el que está haciendo, bueno, pues de esos 30 millones, 20 y tantos millones, era por un asunto de la planeación de centro logístico, donde el primer presidente que lo aceptó y lo aprobó, recibió como áreas de donación los camellones. Y después, ahí están los 20 millones, ¿no? Y ahí están los camellones. Ajá. Ahí están los camellones como área de donación. Y después les resuelven que la ley no permitía que los camellones fueran parte de las áreas de donación. Pero ya estaban recibidos de acuerdo al plan del otro. Y de ahí sale parte del crédito fiscal. Sí, porque si se dice, oye, es que no tiene las áreas de donación que tienes que estar, entonces hacen un valor estimado catastral o el valor catastral que tú tengas ahí. Dicen, no, pues es que tú debiste haber cobrado tanto en propiedades por ser las áreas de donación. Entonces, muchos de los créditos fiscales son errores. Un presidente que tiene un crédito como de 5 millones en Acatlán no presentó las cuentas públicas. Porque tenía un auxiliar de tesorería que era el que hacía todo y ya no le ayudó al ex tesorero para cumplir con los últimos 5 meses y no presentaron nada, ni un documento para comprobar gastos. Pues bueno, se le hicieron 5 millones no comprobados. Y eso no significa que se los haya llevado. Y la gente piensa que se llevó esos 5 millones de pesos. No lo venden después así. Bueno, eso es cierto. Yo creo que por eso no actúa el Congreso. Por eso no hay embargos, no hay... Bueno, al final tienes que darle el Congreso determina que tiene el crédito fiscal el expresidente municipal y el que se lo tiene que cobrar es el siguiente. Sí. Y resulta que el siguiente a veces es... malo para cobrarlos. Ajá. O si no malo... no quiere que lo midan con la misma vara. Ajá. Así se trata de proteger, ¿no? Así es la política. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con nuestro primer tema, la toma de protesta del nuevo comité municipal de Movimiento Ciudadano en Acatlán de Juárez.